Hola amigos y hermanos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a exponer la clase de escuela dominical titulada La tumba vacía, El Salvador vive. Mi nombre es Pedro Ventura y soy superintendente de escuela dominical, certificado y acreditado por el Concilio de las Asambleas de Dios. Es bueno resaltar que la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe y la vida cristiana. De inmediato vamos al versículo clave y en esta semana corresponde a Marcos 16:6. Marcos capítulo 16 versículo 6 y dice de la siguiente manera: Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Jesús resucitó. Esta sencilla declaración es la base de la misión de la Iglesia. Después de su resurrección, Jesús se reveló a quienes había escogido para la tarea de alcanzar al mundo. Hoy cumplimos la tarea de anunciar que hay perdón y que pueden ser hijos de Dios al creer en el Cristo resucitado. A los cristianos se les ha dado el Espíritu Santo para empoderarlos y dirigirlos a esta misión. La lección de hoy presenta la experiencia de los primeros discípulos al encontrarse con el Cristo resucitado y cómo Él los envió a comenzar la obra de evangelismo que continuamos en el día de hoy. El apóstol Juan registró su propia y detallada experiencia de haber visto la tumba vacía y al Cristo resucitado. Como aquel que amaba a Jesús, Juan escribió en terminología vívida su experiencia de ser testigo de Cristo tanto en su ministerio terrenal como en su gloria celestial. Su propósito no era jactarse, sino invitar a otros a creer en Cristo, el único que puede dar vida eterna. ¿Cuántos de sus amigos han expresado fe en la resurrección de Jesús? ¿Cuántos han ridiculizado la afirmación de que Jesús resucitó de los muertos? La resurrección de Jesucristo es fundamental para nuestra fe como cristianos. Nos da la confianza de que nosotros también podemos tener vida eterna al creer en Él. ¿Podría usted testificar con confianza a otros si Jesús no hubiera resucitado de la muerte? La lección de hoy es sobre los primeros encuentros de los discípulos con Jesús después de su resurrección. Jesús fue crucificado, murió y fue puesto en la tumba. Ahora, sus seguidores temían a aquellos que, a través de los romanos, habían provocado su muerte. María Magdalena fue rumbo a la tumba en la oscuridad con la intención de ungir su cuerpo muerto con especias. Aunque otras mujeres acompañaron a María, Juan enfocó su atención en ella. Era una de varias mujeres cuya vida había sido impactada sobrenaturalmente por Jesús. María misma había sido liberada de las garras de 7 demonios y, como resultado, se unió a otras mujeres que seguían y apoyaban financieramente a Jesús y sus discípulos. Su compromiso con Jesús era continuo. Su presencia se registra en los relatos de la crucifixión y la resurrección en los 4 evangelios. Al llegar a la tumba, María y sus compañeras descubrieron que la piedra había sido removida de la entrada. Más tarde, queda claro que Jesús ya no estaba limitado por barreras físicas. Ninguna puerta ni piedra podía interponerse en su camino. Sin embargo,
Una de las prioridades de Dios era proporcionar una amplia prueba de que Jesús había resucitado de los muertos. Permitirle a los seguidores de Jesús acceso a su tumba vacía era una de las muchas maneras en que Dios le mostraba la realidad de la resurrección. Necesitaban ver la tumba vacía para ayudarlos a creer que Él estaba vivo. María pronto sabría que Jesús en efecto estaba vivo. Sin embargo, en ese momento ella supuso que alguien había sacado el cuerpo de la tumba y en su angustia notificó a Pedro y a Juan. En respuesta a María Magdalena, Pedro y Juan corrieron hacia el sepulcro. Juan llegó primero y vio las tiras de lino, pero no entró en la tumba. Pedro, conocido por su naturaleza impulsiva, llegó tras Juan y no dudó en entrar. Además de las tiras de lino, el sudario que había envuelto su cabeza también estaba allí, doblado. Esta no era la escena caótica que habría resultado del robo a una tumba, como los líderes judíos insinuaron. Al entrar, Juan vio la evidencia de la resurrección de Cristo y creyó. Pedro y Juan en ese momento no entendieron, a partir de las Escrituras, que Jesús debía levantarse de entre los muertos. Solo más tarde, con la ayuda del mismo Jesús, sus seguidores comprendieron las Escrituras que hablan de su muerte y resurrección. Hasta ese momento, la fe de sus seguidores se basaría en la evidencia que tenían ante ellos, por ejemplo, una piedra removida y una tumba vacía. Las evidencias de la resurrección de Jesús son muchas e inequívocas. Aunque ha pasado casi 2000 años, este milagro todavía ocupa y siempre tendrá el lugar central en nuestra fe. Los cristianos hacemos bien en estudiar no solo las profecías del Antiguo Testamento sobre la resurrección de Jesús, sino también los testimonios en los evangelios de aquellos que tuvieron ese encuentro personal con Él. Asimismo, debemos meditar en la importancia de este acontecimiento enseñado en las Escrituras, incluyendo 1 Corintios capítulo 15.
Después de que Pedro y Juan regresaron a casa, María se quedó afuera del sepulcro, llorando. La misma terminología griega se usa aquí para describir sus acciones, es la que se usa en Juan 11:33, cuando María está en duelo por la muerte de su hermano Lázaro. Esta indica una fuerte expresión de dolor o lamento. Ni siquiera la presencia de los ángeles fue suficiente para sacar a María de la desesperación. Cuando los ángeles le preguntaron por qué lloraba, María dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Tenía la impresión equivocada de que estos eventos estaban siendo concertados por algún poder humano. Por el contrario, Jesús mismo, en el juicio de días anteriores por Poncio Pilato, le había dicho a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Estos eventos estaban bajo el poder y la dirección del Padre, no bajo el poder de ninguna autoridad humana. Mientras lloraba, María se dio la vuelta y vio a Jesús, pero no lo reconoció. María no fue la única que no reconoció de inmediato a Cristo resucitado. Incluso después de verlo en persona, los discípulos más cercanos de Jesús no lo reconocieron un poco más tarde en la costa de Galilea. Otros discípulos caminaron y hablaron con él seguramente horas antes de que Jesús les revelara su identidad. María pudo haber estado sencillamente enceguecida por su dolor o tal vez necesitaba la revelación de Cristo, como la recibieron los dos discípulos en el camino a Emaús. Al parecer, Jesús le hizo a María la misma pregunta que le hicieron los ángeles. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que Jesús era un jardinero que posiblemente se había llevado el cuerpo de su Señor. En su ministerio, Jesús hizo más por María que nadie jamás había hecho al liberarla del control demoníaco y al darle una nueva vida con propósito. María quería honrarlo después de su muerte y buscaba su cuerpo para ungirlo con especias. Jesús interrumpió su momento de dolor y su preocupación por su cuerpo al llamarla por su nombre, María. De repente, ella lo reconoció y gritó en el idioma arameo, Raboni. Esta era una variación de la palabra rabino, maestro, pero se usaba a menudo en la oración a Dios. María necesitaba una prueba de que Jesús había resucitado de los muertos y esa prueba estaba ante sus ojos. María estaba desesperada.
no solo había sido testigo de la crucifixión de su Señor, sino que ahora su cuerpo había desaparecido del sepulcro. Si de hecho él estaba muerto y su cuerpo había sido robado, María tenía todas las razones para continuar con el dolor. Pero en un instante, su dolor fue transformado en alegría al ver al Cristo resucitado. Como creyentes en Cristo, debemos enfocarnos en el hecho glorioso de su resurrección. Cuando compartimos nuestra fe con quienes no conocen a Jesús, no contamos la historia de un héroe o filósofo que ha estado muerto por siglos, sino del Hijo de Dios que está vivo. Él está listo para entrar y transformar a todos los que le entreguen su vida. María había visto al Señor resucitado y Jesús la envió a anunciarlos a los demás. Ella no debía aferrarse a él en este momento. Habría más oportunidades de interactuar con él en los próximos 40 días. Jesús dio a María la responsabilidad de anunciar a sus discípulos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La terminología que usó refleja la relación con Dios que Cristo ha hecho posible para nosotros. Juan capítulo 1 verso 12 declara que Cristo da a todos los que creen el derecho de ser hijos de Dios. Este segundo nacimiento sobrenatural es posible solo por el poder de Dios. María anunciaría a los discípulos la gran noticia de su resurrección, que es la base de nuestro nuevo nacimiento en Cristo. El regreso de Jesús al Padre iniciaría una nueva fase en la relación de los discípulos con Cristo. Ya no estaría físicamente presente con ellos, sino que enviaría al Espíritu Santo en su lugar. El Espíritu testificaría de Cristo, le recordaría a sus seguidores, tanto entonces como hoy, sus enseñanzas y daría convicción de pecado al incrédulo. Los discípulos oyeron hablar del encuentro de María Magdalena con Jesús en la madrugada y por la tarde lo vieron por sí mismos. Al parecer, entre ellos, Jesús le dijo: paz a vosotros. Este mensaje de paz era especialmente necesario. No solo estaban encerrados por temor a los enemigos de Jesús, sino que quizás se sentían avergonzados de abandonarlo en su crucifixión. Aunque él había profetizado su deserción y todos insistieron en que no lo dejarían, no los reprendió. Sin embargo, él les mostró sus manos y su costado, prueba de que él era realmente su Salvador triunfante. Los seguidores de Jesús no permanecerían quietos al celebrar su resurrección. Jesús reiteró su regalo de paz y luego dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y él no permitiría que continuaran su misión sin empoderarlos. Él les dio la presencia y el poder del Espíritu Santo para capacitarlos en su misión. Algunos comentaristas
creen que sus acciones aquí anticipan el pleno derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Una parte central de la misión de los discípulos sería anunciar el perdón de los pecados. Jesús le dijo: a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Jesús ayudó a sus discípulos a comprender que podían proporcionarle la seguridad del perdón a los nuevos creyentes que pronto serían sumados a los seguidores. Los creyentes pueden y deben declarar a las personas en todas partes que cuando aceptan el sacrificio de Jesús, sus pecados son perdonados. Pero si se niegan a aceptar las buenas nuevas, sus pecados no son perdonados. Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida saludable en Él: el perdón de los pecados, una nueva relación con el Padre y el poder del Espíritu Santo. También nos da la responsabilidad de decir a las personas en todas partes que ellos también pueden convertirse en hijos de Dios al creer en Él. Surgirán dificultades conforme cumplimos esta misión, pero en medio de cada prueba podremos recordar la promesa de Cristo a sus discípulos: paz a vosotros. Jesús tiene el poder de calmar toda tormenta que enfrentemos al llevar sus buenas nuevas al mundo. ¿Piensa y se alegra en la resurrección de Jesucristo todos los días? María Magdalena pensó que su Señor estaba muerto y que habían sacado su cuerpo del sepulcro o tal vez lo habían robado. Por eso lloró amargamente. Pero todo cambió cuando el Cristo resucitado se les reveló. Examine el nivel de gozo en su propia vida. Si usted es un seguidor de Cristo, puede compartir el mismo gozo de los seguidores de Jesús cuando lo vieron cara a cara. También puede ayudar a quienes les rodean a descubrir una relación con aquel que conquistó la tumba y ahora les ofrece vida eterna en él. Hasta aquí ha sido todo por hoy, amigos y hermanos. Espero que el video haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden activar la campanita, ya que la próxima semana traemos un tema bien interesante titulado El panorama profético del fin de los tiempos. Así que nos vemos pronto. Hasta una próxima entrega.